empezar a hablar un poco del panel que nos ha correspondido, en este caso a los sindicatos, que tiene que ver con la situación del empleo en el sector de comercio, sería necesario hacer una breve historia, sobre todo de un tiempo muy determinado, de un momento muy determinado, por lo menos hasta la fecha. Como todos y todas sabéis, me estoy refiriendo a la aprobación definitiva de la Ley de Dinamización del Comercio Minorista de la Comunidad de Madrid, que se aprobó el 7 de junio del año 2012. Todos y todas habéis participado de una manera o de otra durante toda la tramitación de esta ley. Todos, además, ha hecho referencia, esta mañana Antier hizo referencia en alguna de sus intervenciones a que configuramos una plataforma entre diferentes partidos políticos, en este caso Izquierda Unida y el PSOE, los dos sindicatos, UGT y Comisiones Obreras, y luego COPIME estuvo de alguna forma apoyando, no estuvo 100% en ello, pero sí tuvimos durante todo este tiempo el apoyo de muchísima parte, o de muchas de los agentes sociales, por decirlo de alguna manera, en las actividades o en los diferentes actos que convocamos a través de esta plataforma. La configuración de esta plataforma venía precedida de muchos encuentros en los que aprovechábamos para hacer reflexiones, incluso para estudiar, como decía, datos que en nuestro caso pues evidentemente eran manejados desde el conocimiento, desde dentro del sector o desde la perspectiva laboral, pero no solamente desde ese conocimiento de dentro del sector, sino también desde la propia comparecencia o presencia que tenemos también como ciudadanos y ciudadanas y como consumidores y como consumidoras, y también desde la perspectiva sociopolítica que tiene nuestro sindicato a la hora de configurar una sociedad muy determinada, ¿no? Una sociedad en la que los barrios, como explicaba esta mañana también Nacho Murgui, forman parte, digamos, de esa integración que pretendemos y deseamos de la sociedad en la vida diaria, ¿no? En la vida colectiva. Para eso, para nosotros el comercio es fundamental, porque entendemos que el comercio es el vertebrador al final también un poco de la propia actividad social de los barrios, y al final la propia actividad del gasto y del consumo forma parte también de una cultura que a través de otros formatos comerciales entendemos que no se da. El momento en el que se aprueba esta ley para nosotros es un momento en el que empezaba ya a agravarse la situación económica en el bolsillo de los ciudadanos madrileños. Por lo tanto, ha habido muchísimas ocasiones en las que la ley se ha modificado, hemos tenido capacidad a través de alegaciones de hacer algún tipo de propuesta, pero quizá esta para nosotros era una propuesta tan definitiva que entendíamos que por fin el Partido Popular, en este caso, que es quien gobierna la Comunidad de Madrid, o para nosotros evidentemente era así, iba a proceder a la famosa, para nosotros muy famosa, legalización absoluta, y esto evidentemente, como os decía, promovió que utilizáramos otro tipo de canales para de alguna forma llamar a la atención pública ciudadana, buscando efectivamente ese apoyo que pretendíamos de los consumidores y consumidoras, y que al final esto no saliera adelante. Para nosotros fue una ley oportunista, como decía, en una situación política en la ciudadanía de Madrid, política no, económica, en los bolsillos de los ciudadanos madrileños, que junto con lo que para nosotros era un proyecto que se tramitó muy paralelamente, o con el que vivimos muy paralelamente ese momento, que era el proyecto de Eurovegas, pretendía lanzar una especie de burbuja de ilusión a los ciudadanos en Madrid, ciudadanos, como digo, afectados por una situación económica ya deteriorada en el 2012 o muy deteriorada en el 2012, con un reclamo publicitario en torno a la creación de puestos de trabajo que sabíamos, o al menos en la parte de comercio, que efectivamente, aunque Eurovegas también nos toca un poco porque somos también una federación que lleva temas de turismo y juego, pero sabíamos concretamente que la creación de empleo en el sector de comercio, también en el sector de turismo o en el sector, como digo, de juego, no lo genera el número de horas que se abran, no lo genera una situación de desregulación, sino que realmente los puestos de trabajo lo genera la actividad económica. Como decía, el contexto en el que se realizaba esa ley, esa tramitación de ley, era una situación en la que los ciudadanos y ciudadanas madrileñas empezaban a sentir en sus bolsillos y empezaban la incapacidad de poder acceder a gastar o a consumir de la forma que lo venían haciendo con anterioridad. Se empezaban a incrementar los gastos en las economías familiares a través de los incrementos en los servicios esenciales, el gas, la luz y todo esto. Y había una especie
de anticipación a lo que después vendría, ¿no? El tema del copago, algunas becas que desaparecieron, todo esto de alguna forma nosotros lo introducíamos dentro del discurso que hacíamos, que era el peor momento para optar por esta liberalización y que los ciudadanos necesitaban otro tipo de medidas que realmente generaran empleo y otra apuesta por parte de la Comunidad de Madrid para que el empleo fuera al final el motor del consumo y que en todo caso más a futuro se podría establecer un canal o se podría establecer algún foro donde debatir al final cuál es el futuro o cuál debería de ser el futuro, pero en una situación, digamos, de economía mucho más estable. La ley de comercio no solamente contenía, aunque era lo más popular o lo más recurrente, sobre todo en este caso para el Sindicato de Comisiones Obreras, pero la ley de dinamización del comercio no solamente contenía la liberalización absoluta de los horarios comerciales, tenía otras medidas dentro de la propia normativa en la que nosotros evidentemente también tuvimos posición o aportamos nuestra posición en torno a diferentes medidas, pero que evidentemente, como digo, lo que a efectos mediáticos más se trasladaba era nuestra posición concretamente en relación con los horarios, con la liberalización de horarios comerciales. Dentro de la ley, como os decía, había desde la creación de una ventanilla única para que la tramitación de licencias de apertura y demás fueran más ágiles, cuestión que a nosotros no nos parecía mal. Evidentemente lo que cuestionábamos es la capacidad que tenía la propia administración para llevar a la práctica esa ventanilla única. Es verdad que, insisto, pidiendo y exigiendo un consenso se podría haber marcado algún avance que no fuera por el mero, como digo, Real Decreto. A nosotros nos parecía mal lo de la ventanilla única, lo único que teníamos, es verdad, cierto nivel de desconocimiento de cómo se iba a llevar a la práctica y cómo se podían tramitar licencias que, por lo que decían la mayoría de los empresarios que concurrieron con nosotros, tardaban muchísimo tiempo en concederse con un lío burocrático. Insisto, para nosotros era una buena medida, pero carecíamos de conocimiento para saber cómo se iba a proceder a cambiar la realidad que ya existía. Lo comentó esta mañana el consejero, también había una parte de la reforma de la ley en la que desaparecía el periodo de rebajas, que para nosotros era un punto importante. Es cierto que al final, sobre todo a la hora de establecer una competencia regulada, entendemos que los periodos de rebajas estaban bien marcados en la ley de comercio y que el regular ese tipo de periodos también provoca una indefensión, sobre todo en aspectos muy relacionados con la pequeña y mediana empresa que no puede competir a la hora de hacer ofertas a lo largo de todo el año con los grandes formatos comerciales que todos además conocemos. Cuando estuvieran bien marcados los periodos de rebajas, acudían a campañas promocionales que al final pues, era una forma encubierta también de sacar adelante proyectos, digamos, o ventas especiales que tenían también un impacto negativo en la competencia que nosotros entendemos que ha sido no equilibrada en determinadas fases de, como digo, de la vida o del día a día comercial. Luego había una cuestión que sí suscitó, también teníamos, o sea, dentro de la reforma de la ley se albergaban también algunas reformas que tenían que ver con materias de suelo y también tuvimos oportunidad de hacer alegaciones cuando la ley fue al CES y ahí están en el voto particular que hicimos aquellas cuestiones con las que no estábamos de acuerdo. Y luego una cuestión que también fue muy polémica, que era la declaración de buenas prácticas por parte de un empresario que quisiera abrir un comercio. Declaración de buenas prácticas que para nosotros generaba una enorme inseguridad jurídica, no solamente al propio tejido comercial, o sea, es decir, a la competencia más directa del empresario que pretendía implantar su negocio, sino que entendíamos también que generaba muchísima inseguridad jurídica a los propios consumidores. Os explico un poco, muy brevemente, como digo, un resumen de la situación en la que se encontraba el comercio cuando se aprobó la ley. Era con una declaración de buenas prácticas, creo recordar que es como se recoge en la ley, un empresario podía montar un negocio. Solamente con eso, sin tener ningún encuadramiento en lo que es la normativa jurídica, entendíamos y seguimos entendiendo que se genera una indefensión, insisto, trabajadores, a los consumidores y a los propios empresarios que están en torno del comercio teórico o del negocio teórico que se va a abrir. Hay muchísimas competencias que tienen los ayuntamientos, hay muchísimas competencias que tienen órganos muy concretos y que evidentemente con una figura que no tiene una regulación jurídica ni un marco jurídico donde reflejarse, donde referenciarse,
seguimos diciendo que es, al final, evidentemente, una figura que no creemos que ayude de ahí pues que muchos comercios veamos que se abren hoy, se cierran mañana y al final no hay un soporte, ni un proyecto, ni un nada, sobre todo a la hora, como digo, de proceder a la apertura. El hecho de haber tenido un conocimiento desde dentro del sector, aun sabiendo que la propia Comunidad de Madrid evidentemente estas competencias no las tiene que asumir, y en todo caso las relaciones laborales son una competencia exclusiva, por decirlo de alguna manera, en este caso, de los representantes legales y los propios empresarios o las patronales empresariales, pero siempre hemos planteado una incapacidad de acompañar a lo que se suponía que era una liberalización a la hora de regular las condiciones y adaptar que no se cometieran abusos, que es lo que al final, pues evidentemente todos y todas hemos sufrido en nuestras propias empresas, por conocimiento podemos hablar, es decir, en nuestras propias empresas, y luego pues evidentemente también de qué forma se ha configurado un desamparo absoluto en un volumen muy importante de trabajadoras, sobre todo en el sector del comercio, donde muchas de ellas, además todos y todas somos conscientes de ello, han tenido que optar por abandonar su puesto de trabajo, por no poderse adaptar a las medidas que se han impulsado inmediatamente después de aprobarse esta ley. Para nosotros, insisto, no concebimos el sector de comercio como que hay que ejercer un paternalismo expreso sobre un comercio pequeño y mediano frente a una mayor presión al grande. Nosotros lo que concebimos es que al final el espacio que es la Comunidad de Madrid, se puede compartir por todas y por todos los formatos comerciales, pero que tiene que haber unas mínimas reglas del juego para que todos tengan las mismas oportunidades. Está identificado cuáles son las dificultades de unos y cuáles son las no dificultades de otros. En los dos formatos, o en los tres formatos diría yo, porque también está luego la mediana superficie, que también es otro mundo, pero en los tres formatos hay trabajadores y trabajadoras, por lo tanto para nosotros es perfectamente legítimo apelar a que antes de aprobar leyes que van a tener un efecto inmediato en las condiciones de las plantillas, insisto, mayoritariamente femeninas, la propia Comunidad de Madrid, el propio Gobierno de la Comunidad de Madrid atienda o busque algún espacio en el que se pueda alcanzar algún tipo de consenso para que esas condiciones laborales, como digo, no se vean perjudicadas en mayor medida, y insisto, ahora ya ha constatado no solamente las condiciones, sino también la propia situación del empleo en el sector de comercio. No solamente porque para nosotros, insisto, es una responsabilidad o es nuestra obligación velar porque las condiciones laborales sean dignas y sean para nosotros evidentemente no precarias, sino también porque entendemos, insisto, en el plano sociopolítico, que los consumidores también tienen que poder ejercer su libertad de consumo. Y si una parte del tejido comercial desaparece por agotamiento, es decir, por agotamiento, por falta de crédito, como decía Salvador esta mañana, porque no hay consumo, porque se redirige de forma muy mediática hacia un tipo de formato muy concreto, pues al final el consumidor como tal tampoco puede ejercer esa libertad. Es decir, tiene 24 horas para ir a comprar, pero solamente puede hacerlo en un tipo de formato muy concreto. Por lo tanto, para nosotros, nuestra responsabilidad y una obligación de defender los intereses de nuestros representados, por decirlo de alguna manera, pero por otro lado también defender los intereses de los consumidores y consumidoras, que tienen que tener plenas libertades a la hora de poder ejercer su derecho a compra y elegir, evidentemente, no solamente el horario en el que quieren ir a comprar o el día de la semana en el que quieren ir a comprar, sino también el formato comercial en el que desean hacer sus compras, insisto, a través de canales en el que de alguna forma se mantenga o se pueda sostener todos los formatos en un contexto de convivencia que creemos que se rompió con la aprobación de esta ley. Las expectativas que se generaron en torno a la aprobación de la ley, sobre todo en materia de creación de empleo, evidentemente fueron el reclamo, como digo, en el que muchos y muchas que fueron consultados, no sabemos ni cuántos ni cuántas recibieron la consulta, quiero decir, les preguntaron, manifestaban una necesidad, ¿no? Realmente volvemos a lo mismo, las encuestas de la forma que se realizaron no sabemos, pero evidentemente no hay una demanda social, es lo que quiero decir.
había una necesidad, evidentemente, de adaptación de los usos de compra o de las costumbres de compra que a lo mejor habían evolucionado de forma diferente, pero en ningún caso se manifestaba una necesidad de más horas para ir a comprar. Como digo, a lo mejor sí una adaptación a una nueva realidad social, no lo niego, por muchas cuestiones que evidentemente le corresponde a los sociólogos desarrollar, pero que en ningún caso había un reclamo, había una demanda expresa para que los horarios comerciales se ampliaran hasta los límites, como sabéis, de la liberalización absoluta. Las expectativas de creación de empleo, recuerdo cuando estábamos, como digo, en plena campaña, intentando explicar cuál era nuestra posición en torno a la ley, en este caso, la expectativa de creación de empleo por el mero hecho de ampliar horarios se basaba en 20.500 puestos de trabajo. Nosotros pudimos de alguna forma acreditar que a final del año 2012 creo que fue, ya podíamos dar de alguna forma una cifra, que desde que se aprueba la ley hasta el final del año 2012 se perdieron de empleo neto en torno a unos 5.000 puestos de trabajo. No solamente no se crearon, sino que nosotros pudimos, a través de datos del paro registrado, de la propia encuesta de población activa, pudimos alcanzar esa conclusión. Efectivamente, insisto, no solamente porque los datos no lo avalaron, sino porque también dentro de nuestros centros de trabajo observamos cómo se procedió, sobre todo en las grandes empresas, incluso antes de aplicar la ley o antes de hacer uso de la liberalización absoluta de abrir todos los domingos entre nosotros, las empresas grandes procedieron a abrir artículo 41 de modificación sustancial, donde la mayoría de las condiciones de trabajadores y trabajadoras de los sectores, sobre todo de grandes almacenes, vieron modificadas, como digo, sus jornadas de trabajo, desreguladas hasta tal punto que perdieron la referencia de su calendario anual, que hasta entonces había sido parte de lo mejor que tenía de alguna forma el sector, y ante esta modificación sustancial, muchas trabajadoras, insisto, mayoritariamente trabajadoras, tuvieron que proceder a pedir la rescisión de su contrato por no poderse adaptar al horario que se les estaba imputando, que se les estaba imponiendo. Más o menos esto es un poco el resumen, como digo, del contexto. Evidentemente quedan muchísimas cosas porque tuvimos muchísimo tiempo y muchísimos foros donde poder explicar, pero con un resumen muy comprimido de cuál es un poco el contexto en el que hoy nos encontramos ante la propuesta que hace Izquierda Unida del impuesto para las grandes superficies, que nosotros hemos apoyado, como decía también antes esta mañana, y que nosotros hemos contribuido, pues evidentemente, la realidad de nuestra limitada experiencia en materia fiscal, hicimos evidentemente las obligaciones que entendimos. Limitada quiero decir por mí, porque soy de letras, en el número lo sabéis, pero evidentemente hicimos aquellas aportaciones que nosotros entendimos necesarias. Como os decía, para nosotros el resultado de la aplicación de la ley, nada más de aprobarse, el paro de forma inmediata, quiero decir, a finales del año 2012 ascendió hasta 42.646 personas. Comparándolo con los mismos datos del año anterior, como os decía, nos salía en torno a los 5.000 puestos de trabajo que se perdieron. Y de estos 5.000, 67%, como os decía, eran mujeres. Bueno, hemos intentado, me ha ayudado Román, intentar buscar los datos más actualizados posible para poder traer a esta jornada lo que es la radiografía a fecha de hoy y a hora de hoy en el sector de comercio. Ha sido complicado porque la EPA ha cambiado su metodología, con lo cual ha sido muy complicado poder comparar datos actuales con datos anteriores, porque, insisto, al cambiar la metodología descuadraban las comparativas y era un poco, la verdad es que salían unos datos un tanto para nosotros poco rigurosos, por lo que hemos preferido utilizar el paro registrado, que es lo que normalmente utilizamos. Normalmente hacemos el cuadre o el cuadramos entre paro registrado y EPA, pero en este caso, como decía, me referiré precisamente a los datos que hemos sacado del paro registrado a fecha de febrero de 2014, como digo, la radiografía de la de Salvador. Acudir a los datos en tiempo real es muy complicado y bueno, hemos conseguido, como os decía, hacer este informe un poco para que veáis un poco, contextualizar un poco cómo está la situación del empleo, del desempleo, mejor dicho, en el sector de comercio.
En el comercio al por mayor para nosotros es, miro a los compañeros de macro que están, pero el comercio al por mayor es mucho más. Además, los datos siempre en el comercio al por mayor para nosotros son interpretados como el comercio al por mayor, es decir, el centro de mayorista, en este caso para nosotros macro o algún tipo de gas, de estos supergas, de estos que hay por ahí, pero realmente el comercio al por mayor es mucho más amplio. Es verdad que hay, desde, lo comentábamos el otro día, incluso temas de exportaciones, es decir, el dato, como digo, en el comercio al por mayor siempre despega un poco de la realidad que conocemos física. Pero en fin, el paro registrado en el sector del comercio al por mayor de la Comunidad de Madrid se cifró en 19.254 personas desempleadas en el mes de febrero, lo que supone 18 parados más respecto al mes anterior, es decir, un 0,09% el incremento del desempleo. Mientras que frente al mismo periodo del año anterior se produce una disminución, que es lo que os decía, de 601 desempleados. Como te digo, nosotros lo interpretamos o lo vinculamos al proceso de exportaciones que durante una temporada, durante una parte muy concreta de la actividad económica ha despuntado, y puede ser que, como os decía, ese repunte de empleos en el sector de comercio al por mayor puede que tenga que ver más que con el espacio físico donde vendemos nuestros productos al por mayor, quizá con el tema de las exportaciones. Como me estoy enrollando, si ves que me voy de hora, porque me tomo mi tiempo. Y como no ha venido el comercio minorista, no, pues no ha venido la otra ponente, si eso me desenfoca. En el comercio minorista, el paro registrado en el sector de comercio minorista de la Comunidad de Madrid se cifró en 46.381 parados en el mes de febrero de 2014. Lo que supone 668 parados más respecto al mes anterior, es decir, un 1,46% de incremento del desempleo. Mientras que frente al mismo periodo del año anterior se produce una disminución, como os decía, efecto al final estacional, de 271 desempleados. Un dato negativo vuelve a ser que el paro registrado en el mes de febrero de 2014 afecta al 65,56% de mujeres frente, como os decía, a los varones, que evidentemente se reducen muchísimo menos. Si sumamos el paro registrado de los dos sectores, el total es de 65.635 parados y paradas, lo que supone que del total del paro registrado de la Comunidad de Madrid, 549.514, el sector de comercio representa un 11,94% del paro en nuestra comunidad. Y si lo tomamos como referencia en el sector servicios, 407.551 representa un 16,10% sobre, en este caso, el desempleo o los parados del sector servicios. Otro dato para nosotros también bastante ilustrativo de cuál es la situación del sector de comercio, dado que, como digo, no podemos contrastar datos con la EPA, es el comportamiento de la afiliación a la Seguridad Social, que eso sí es, como digo, para nosotros también un termómetro bastante interesante a la hora de ver cómo está evolucionando la situación de asalariados y asalariadas en el sector de comercio. Durante el año 2013, la media de bajas de afiliación de la Seguridad Social en el sector de comercio ha sido de 18.192 bajas de afiliación a la Seguridad Social. En el año 2014, lo que va del año 2014, la tendencia sigue siendo negativa. En el mes de enero se materializaron 13.548 bajas a la Seguridad Social y en febrero 5.124. Evidentemente no podemos comparar las altas con las bajas de hacer la cuenta a la vieja. ¿Por qué? Porque las altas que está viendo, la mayoría de las altas en Seguridad Social son altas, insisto, puramente estacionales, muchísimas de ellas para cubrir necesidades de apertura incluso en domingos en algunas empresas de las que han optado por contratar, y evidentemente no es comparable una alta en Seguridad Social de un contrato indefinido con 40 horas con de alguna forma una implantación en la vida económica, por decirlo de alguna manera, o en la vida social. No se puede hacer esta operación, porque además en matemáticas, me lo decían, ¿no? Metros con decímetros no se puede sumar, y para nosotros es un poco esto, ¿no? Si se puede comparar a jornadas reales, si se puede comparar a jornadas o a condiciones mínimamente idénticas. Y luego otro también, para tener de alguna forma otro dato que aportar en este caso al debate,
también extractados del Directorio Central de Empresas del Instituto Nacional de Estadística, que para nosotros también es un buen medidor de cómo está afectando no solamente al empleo, sino también un poco a la actividad económica relacionada con pequeña y mediana empresa, y es la evolución del número de empresas de comercio, de qué forma, al final, como digo, también se puede medir, ¿no?, la actividad económica desde la perspectiva de los propios datos publicados. El número de empresas en el sector de comercio en la Comunidad de Madrid se situó o estaba situada en 94.135 empresas en el año 2008, mientras que en el año 2013 se situó en 89.025, es decir, del 8 al 13 hay una pérdida importante, 5.110 empresas de estas pequeñitas, nuestros locales que nos decían esta mañana en las intervenciones, que han desaparecido, o actividad que ha desaparecido, y lo que supone una reducción del 5,74% del número de empresas frente al número absoluto. Del comercio al por menor, este tipo de empresas de comercio al por menor, que es lo que evidentemente hoy nos ocupa, en el año 2008 existían 60.548 empresas de comercio minorista en la Comunidad de Madrid, situándose en el año 2013 en 55.501. Es decir, se han perdido 5.047 unidades empresariales del sector de comercio minorista, lo que supone un descenso del 9,09%, insisto, de este tipo de empresas. Una vez publicada la ley, como os decía antes, que permitía la apertura de todos los festivos y todas las horas del día, en 2012 se cerró, quiero decir, tomando como contexto el año donde se aprobó la ley, se cerró con 55.955 empresas a final de año 2012, que es cuando se aprobó la ley, situándose en 2013 en 55.501. ¿Qué quiero decir con esto? Desde que se aprueba la ley hasta, podemos poder tomar algún tipo de referencia porque están publicadas, se han perdido 454 unidades de este tipo de empresas. Por lo tanto, la ley no solamente no ha dinamizado con eso de la ventanilla única que os contaba y con lo de no ha dinamizado solamente la actividad, sino, insisto, se ha seguido perdiendo para nosotros actividad productiva. Evidentemente hay que reconocer que la propia crisis, que también lo comentaban esta mañana, ha dejado menos dinero en nuestros bolsillos, la propia subida de impuestos a través de los directos y los indirectos ha dejado menos capacidad de consumo, pero es verdad que esto ya lo decíamos nosotros, quiero decir, nosotros ya anticipábamos que la liberalización por sí misma no generaba actividad económica y que son otras medidas políticas y otros ámbitos políticos los que de alguna forma crearían esa actividad. Sin entrar en abrir otro espacio de debate, pero para nosotros lo que también fue parte del argumentario de todo, como digo, todo el frente un poco que abrimos en materia de horarios o en materia de actividad comercial, en torno a de qué forma las grandes empresas tienen una situación predominante o están recibiendo de alguna forma, se están generando las condiciones para que puedan desarrollar su actividad de forma y manera que al final compita en desigualdad de oportunidades o en diferentes oportunidades la pequeña empresa. De qué forma el problema o la problemática que pueden tener las pequeñas empresas no se están atendiendo desde las administraciones públicas y cómo está repercutiendo la exposición de alguna forma de las facilidades a las grandes empresas. Y para ello voy a hacer referencia a dos empresas que para todos y todas son muy conocidas y que de alguna forma es un poco lo que quiero decir, o sea, no se atiende la necesidad real de la pequeña empresa en demanda de crédito, en más facilidades a la hora de acceder a la compra, quiero decir, una serie de medidas que posibiliten que puedan competir en igualdad de condiciones y como a las otras que sí se les están de alguna forma favoreciendo, al final sus cuentas de resultados son bien diferentes. ¿Qué quiero decir con esto? Voy a poner dos ejemplos muy concretos, no estoy haciendo ni campaña ni publicidad y que nadie, lo único que es verdad que es a los que hemos podido acceder. Alcampo en el año 2012 aumentó sus beneficios un 154%. En contraprestación, hubo una pérdida de puestos de trabajo que no guarda relación, es decir, no guarda relación el crecimiento, el beneficio de una empresa como Alcampo, que todos sabemos que es una multinacional, y no guarda relación con deterioro de las condiciones de trabajadores y trabajadoras. En esa
empresa nada más, ni siquiera aplicaron la ley de liberalización y ya aplicaron, como todos y todas sabéis, el artículo 41. Otro ejemplo, una empresa como Decathlon, que también es conocida por todos y por todas los que estáis aquí. Los trabajadores de Decathlon son 100% a tiempo parcial, no hay un solo puesto de trabajo que sea jornada completa. Son los trabajadores pobres del sector de comercio. La mayoría de ellos tienen contratos a tiempo parcial y no hay oportunidad de transformar su contrato a tiempo parcial en un contrato a tiempo completo. No solamente esto, sino que la propia empresa plantea que el trabajo en Decathlon no es para vivir, que es para sacarse quiero decir, esto es un poco el modelo. Podría hablar del Corte Inglés, que estuviese allá las compañeras, que podríamos hacer una intervención también muy específica, pero esto es un poco el modelo hacia quien se ha dedicado de alguna forma todo el esfuerzo de favorecer un mercado libre y que realmente están teniendo, como digo, o están sacándole un buen partido, entiendo, a esta ley, no creando empleo de calidad, destruyendo muchísimo ya y también modificando las condiciones también de vida de los propios trabajadores que ya no pueden vivir del salario que perciben de sus empresas. Para nosotros la falta de medidas, o sea, el hecho de que no haya regulación y que no haya medidas complementarias para recuperar la actividad económica de la ciudadanía en general, están conduciendo a un deterioro absoluto del sector comercial en general. Lo decía también Salvador esta mañana, no solamente el pequeño comercio, sino la propia gran empresa, por el exceso de metros, hay para hacer también todo tipo de variables, pero que también está empezando de alguna forma a tener dificultades en algunos emplazamientos muy concretos. Eso está conllevando, insisto, una pérdida de empleo que no puede esta comunidad, no se puede permitir, y una precarización absoluta, insisto, estamos generando bolsas de trabajadores pobres desde el sector de comercio. Se sigue incrementando el desempleo y continúa la destrucción de puestos de trabajo durante todo este periodo. Insisto, no son datos comparables, empleos de calidad y con derechos a empleos, como digo, precarios, y por lo tanto a nosotros esa fórmula o esa suma-resta no nos sirve para decir si realmente hay una creación de empleo neto a la hora de sacar los datos. Se ha detectado un aumento importante de la contratación temporal, mayoritariamente, como os decía, a tiempo parcial, y esto genera también, como se estaba diciendo, una mayor precariedad que no resuelve la situación. La desregulación laboral de los trabajadores y trabajadoras del sector de comercio crea un problema añadido a la situación ya precaria, insisto, de los ciudadanos y ciudadanas de la Comunidad de Madrid, y la propia realidad del formato del trabajo en comercio, de la actividad comercial, sumándole una ampliación desmedida de horarios, evidentemente está provocando que al final, como digo, la situación de trabajadores y trabajadoras se haya agravado, haciendo perfectamente imposible conciliar la vida familiar y laboral. El hecho de que exista un convenio colectivo que unifique para mí es fundamental, porque al final, si lo que pretendemos, si lo que de alguna forma estamos explorando es una desregulación de horarios, una ley de la selva en la parte empresarial, junto con una ley de la selva en el apartado laboral, al final la reactivación económica que todos pretendemos va a ser imposible. Y para mí un marco de derecho de trabajadores y trabajadoras es el convenio colectivo. Por lo tanto, de alguna forma, estamos entre iguales. Hay que hacer una reflexión también en la forma en la que se van deteriorando también los derechos. Hasta ahora todos y todas, por concepto, sabemos que el sector de comercio es muy esclavo, es muy dedicación, el trabajador en sí también le tiene que poner las 40 horas muy alargadas pero al final es verdad que de la forma que se ha reconducido o de la forma que se ha modificado la propia realidad del sector ha hecho perfectamente incompatible que muchas de las personas que nos hemos dedicado desde hace muchísimos años al comercio, muchísimas de esas personas no lo pueden seguir haciendo porque se ha concentrado la mayoría de horas en una zona muy determinada. En el fin de semana no hay servicio de guardería, no hay servicio, es decir, hay una serie de cosas que evidentemente, mientras que no existan, hace incompatible que podamos conciliar la vida familiar con la vida laboral. Quería decir una cosa y ya básicamente hago muy rápidamente cuáles serían nuestras propuestas.
Es muy importante para nosotros la revitalización de los barrios, ocupando esos locales vacíos, como decíamos, y que no al final queden dentro de otra burbuja. Lo decía un poco Salvador por el tema del centro de Madrid. Al final nuestros propios barrios están siendo imbuidos, si no es por una franquicia, es por un formato muy determinado, y al final también, quiero decir, también hay que hacer un esfuerzo importante en revitalizar nuestros barrios, evidentemente desde los municipios. Bueno, muy brevemente, aunque los conocéis muchos y muchas de los que estáis aquí, pero voy a decir cuáles son nuestras propuestas para que queden, por lo menos para el debate, como decíamos. Evidentemente, la derogación de la ley de dinamización de la actividad comercial en la Comunidad de Madrid, un plan de consolidación del sector de comercio que garantice la continuidad y el desarrollo de un comercio diverso y plural, como os decía, que ofrezca la atención y el servicio adecuado a las necesidades de la ciudadanía. Potenciar el comercio de proximidad para asegurar un modelo de ciudad, de pueblo, de barrio y de calle en el que el comercio constituya un eje importante de la convivencia. Garantizar el empleo de calidad, consolidando el empleo estable y mejorar las condiciones de todos los trabajadores y las trabajadoras. Un plan intensivo de formación y cualificación profesional, de implantación de las nuevas tecnologías en el sector, que a través de esta recaudación sería una idea, ¿verdad?, de la propuesta del impuesto sobre las grandes superficies. Proporcionar a la ciudadanía una oferta comercial de productos, precios y servicios en todos los formatos y modelos de comercio, reordenando la estructura comercial que posibilite la libertad de elección, insisto, a los consumidores y consumidoras y la competencia real entre los comerciantes. Una moratoria, que ahora ya la propia realidad económica nos ha favorecido en la reiterada moratoria de implantación de grandes superficies, aunque seguramente que haya algún proyecto que, como decía el consejero esta mañana en Andalucía, no se esté desarrollando más por la situación propia que porque haya prosperado nuestra propuesta de moratoria. Rediseñar la definición de zona de gran afluencia turística, aunque ya queda un poco fuera una vez que se ha liberalizado todo el comercio. Dotar al sector del comercio de un plan de empleo que entendemos fundamental y muy urgente, precisamente por lo que os decía, por el tipo de empleo que se está generando, donde podamos participar sindicatos y otros agentes sociales. Normas que garanticen la posibilidad también de desarrollo empresarial, pero normas que se puedan ejecutar, y evidentemente a partir de hoy, dado que hemos participado como digo, en el desarrollo, en la propuesta que hace Izquierda Unida a través de esta, vamos a incorporar evidentemente en nuestras propuestas también o animar o apoyar que haya reformas profundas en materia fiscal para que al final, a través de este impuesto, la recaudación de este impuesto evidentemente revierta en todo lo demás que hemos dicho.